Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo video de TDAH Unibrains. En este video vamos a contextualizar la problemática del TDAH con una persona que padece de este trastorno. Asimismo, conversaremos con un especialista para conocer en términos clínicos sobre el TDAH y que nos dé una opinión holística sobre la temática. ¡Comenzamos! Para entender mejor este trastorno, nosotros hemos hablado con Luis Fernando Díaz, que estudió en la Universidad Católica del Perú y actualmente trabaja con este tipo de casos de TDAH. Asimismo, contaremos con Alejandro Polar, un estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, quien nos va a narrar un poco de cómo ha sido su experiencia universitaria padeciendo de este trastorno. Ahora que conocemos a nuestros invitados, realizaremos algunas preguntas para conocer puntualmente sobre las problemáticas, desafíos y sugerencias que pasan y podrían pasar los estudiantes con TDAH. Vamos con la primera. Bueno, pues para poder iniciar con la primera pregunta, queríamos preguntarte ¿cómo crees que le afecta a un estudiante universitario con TDAH el relacionarse con su entorno de amistades y grupo de trabajo académico? Yo creo que este trastorno afecta en gran manera, tanto en ambas partes, pero principalmente en el ámbito académico. A un estudiante puede afectarle, porque este trastorno implica tanto generar aspectos de impulsividad, de demasiada proactividad, y como su mismo nombre lo dice, también de déficit de atención, ¿no? Y justamente en un ámbito académico, mucho se pide que haya atención, que estés atento a las clases y tal, a los exámenes. Y con los amigos también puede afectar, creo, en menor manera. Pero, por ejemplo, este aspecto de impulsividad puede afectar de cierta manera en las relaciones si no se llega a controlar. Fue genial conocer el punto de vista de una experta. Ahora veamos qué es lo que opina nuestro invitado con TDAH respecto a esta pregunta. Muy bien, Alejandro, esta es la primera pregunta. Dime, ¿cómo afecta el TDAH, bueno, en tu caso TDA, en tus relaciones interpersonales en la universidad? Pues en temas interpersonales me cuesta un poco a veces acordarme cosas básicas de las personas, como sus nombres o sus fechas de cumpleaños. También cuando estamos conversando y sueltan algunos datos sobre sus vidas o sobre lo que hacen o lo que les ha pasado en la semana, me cuesta mucho a veces tener esos detalles presentes para otras ocasiones, o en el mismo momento no les doy la atención que se debería dar en una conversación normal. Eso es con mis compañeros. Pasando a mis profesores, también muchas veces cuando ellos dictan la clase y dan algunas cosas extra, no suelo escucharlas, o incluso a veces cuando dejan tarea se me pasa y tengo que estar preguntándole después a mis compañeros si el profesor dejó tarea en clase o no. Una vez visto lo anterior, ahora vamos con la siguiente pregunta. Dígame, ¿cómo puede el TDAH afectar la gestión del tiempo de los estudiantes universitarios y qué estrategias pueden ser útiles para ayudarlos a administrar mejor su tiempo? Creo que de igual manera, en la misma línea, puede afectar bastante la gestión del tiempo, ya que al no poder enfocarse en una tarea la puede hacer más extensa o puede hacer que tome más tiempo del que en una primera instancia piensa hacerlo, ¿no? Entonces, esto puede hacer que una tarea de 1 hora la termine haciendo en 2 horas o no la termine en el tiempo que quizás lo quiera hacer. Y estrategias, bueno, creo que hay un montón de estrategias. Principalmente podría ser muy importante que vaya con un psicólogo, con acompañamientos tanto de un psicólogo y posiblemente un psiquiatra. Creo que la terapia cognitivo-conductual es justamente se enfoca en eso, y también pueden haber espacios de acompañamiento, ¿no? Ya sea con los padres, con los profesores, etcétera, o incluso me parece que hay medicamentos que pueden también ayudar a eso. Ahora conversamos la respuesta de nuestro especialista con el estudiante con TDAH. Muy bien, Alejandro, la siguiente pregunta es: ¿cómo ha afectado el TDAH tu capacidad para organizar y planificar tus estudios y tareas universitarias? Eso sí ha sido una gran complicación en lo que es organización, sobre todo, porque suelo distraerme mucho. En clases virtuales, cuando hay tareas, nos dejan alguna tarea, normalmente termino no escuchando lo que el profesor indica,
O cuando forman grupos para ciertas cosas que van a llevar más adelante, tampoco estoy atento y termino por no tener un grupo y formarme con personas que yo no conozco. También para mis tareas, organización de tareas, nunca he podido hacerme bien un horario porque no cumplo las horas o simplemente me olvido el horario en un momento determinado. Ahora, pasemos con la siguiente pregunta. Bien, continuando con la siguiente pregunta, quisieras conocer un poco acerca de cómo puede el TDAH influir en la toma de decisiones y la resolución de problemas de los estudiantes universitarios. Hay varios estudios que justamente relacionan que las personas con TDAH pueden, también pueden influir en la toma de sus decisiones porque son muy impulsivos, bueno, pueden llegar a ser impulsivos, y esto claramente puede hacer que tome decisiones que no las piensa mucho, lo hace con justamente esta impulsividad. Y creo que en el ámbito académico también puede llegar a influir y en la vida en general. Es sorprendente cuánto puedes llegar a aprender desde el punto de vista de un especialista. Ahora, vamos a escuchar lo que piensa un estudiante con TDAH de la misma pregunta. Genial. Ahora, la tercera pregunta es la siguiente. Dime, ¿de qué forma consideras que tu condición de TDAH influye en tu toma de decisiones y resolución de problemas? Es una muy buena pregunta, porque de hecho a mí me gusta ser organizado. Es un poco contrario a lo que he mencionado anteriormente, pero las pocas veces que logro organizarme, los proyectos y cualquier cosa que me proponga me salen muy bien. El problema es que con el TDAH, y más que yo suelo ser alguien procrastinador, pues se me complica y termino normalmente haciendo todo a última hora, y eso hace que mis trabajos o las metas que me propongan no salgan como las esperaba, sino que es más un proyecto muy apurado. En eso influye en mi toma de decisiones. Bien, ahora vayamos con la última pregunta. Ok, para seguir con la próxima pregunta, me gustaría que me responda ¿cómo cree usted que afecta el TDAH en la capacidad de concentración de los estudiantes en el ámbito académico? Igual me parece que afecta bastante, si es que no lo llegas a identificar que tienes, no sabría decirlo si es una dificultad, pero este trastorno de manera general creo que puede afectar bastante en la concentración, en los tiempos. Entonces sí, de hecho puede afectar bastante en cómo te enfocas en un tema específico o también general. Ahora veamos qué es lo que opina nuestro invitado con TDAH. Muy bien. Ahora, Alejandro, esta es la última pregunta. Dime, ¿cómo has experimentado personalmente el impacto del TDAH en tu capacidad para concentrarte y prestar atención durante las clases y tareas académicas? Ok, en esta pregunta más me enfocaré en las clases. Específicamente en las virtuales me ha costado muchísimo porque la computadora está llena de estímulos en la que yo puedo distraerme y me cuesta mucho estar todo el tiempo centrado en la clase. En las presenciales pues no me distraigo tanto, pero igual siempre de vez en cuando me desenfoco de lo que está hablando el profesor y termino prestando la atención a alguna otra cosa externa. En mis tareas pues también me cuesta, como te dije, saber cuándo hacerlas, tener el tiempo correcto, organizarme. Nosotros somos TDAH Unibrains y esperamos que hayas conseguido aprender un poco más sobre cómo un estudiante que padece de este trastorno lleva su vida universitaria. En el próximo video nosotros estaremos hablando un poco más sobre nuestra reflexión con respecto a este tema. Muchas gracias por tu atención y un saludo.